Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este momento, a este tiempo de discipulado de los días miércoles. Y realmente es un deseo de corazón que Dios les derrame sobre sus vidas todas las bendiciones hasta que sobreabunden. Hoy vamos a considerar el título del tema es Retén lo que tienes hasta que yo venga. Y vamos a tomar el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 18 hasta el versículo 29 para considerar. Y a través de este tema veremos qué importante es para la iglesia actual y desde la fundación de la iglesia el discipulado, ¿no?, en nuestras vidas. ¿Por qué Jesús dio esa orden o ese mandato a la iglesia? Y recordemos acá el capítulo 18, el versículo 20 de Mateo, cuando dice: vayan a todas las naciones enseñándoles que guarden, predicándoles el evangelio, bautizándolos, y luego dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Así que dice tres cosas fundamentales, las cuales vamos a ver reflejado en este episodio de Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Tiatira. Lo vamos a ver reflejado y vamos a ver reflejado el por qué es importante discipularnos en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, el Señor Jesús le dice enseñarles, que debemos ir a enseñarles. En segundo lugar, que guarden, enseñarles, que guarden. Y en tercer lugar, dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días. Enseñarles es la parte teórica que la gente tiene que saber y lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? La gente tiene que saber y lo que nosotros tenemos que hacer. Enseñarles, predicarles, enseñarles, hablarles de lo que Jesús nos enseñó. En segundo lugar, vemos la parte práctica. Dice que guarden. Esta es la parte práctica. Nosotros, quienes hablamos de la palabra, tenemos que enseñarles la teoría, pero enseñarles también a que guarden, que obedezcan. Esto es lo que significa la palabra guarden, obedecer. Entonces tenemos que enseñarles, no solamente transmitirles el mensaje teórico, sino enseñarles a guardar, a obedecer todas las cosas. Como nosotros también tenemos que aprender, estudiar, aprender, escuchar la voz de Dios y obedecer, vivir, practicar lo que Dios nos ha enseñado. Y Jesús incorpora a la era de la iglesia, a este tiempo de la gracia, a este tiempo de la iglesia, incorpora un ingrediente sumamente importante y distinto al tiempo de la ley. En Isaías capítulo 1, el versículo 3 dice que su pueblo ignoraba las escrituras. Y es muy triste, es muy lamentable, ¿no?, que Dios tenga que decir de su pueblo. Y fíjense que aparece ahí el profeta Isaías, ¿no?, casi con lo primero. En el capítulo 1, el versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. Y en el libro de Oseas, el capítulo 4, el versículo 6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, Jesús incorpora en aquel mandato, antes de irse al cielo, incorpora al nacimiento de la iglesia y al desarrollo de la iglesia el discipulado, lo cual nosotros como iglesia no podemos ignorar, y la gente convertida tampoco puede quedarse al margen de ser discipulada, porque el discipulado es un ingrediente muy, muy, muy importante que Jesús incorporó. No solamente ir a predicar el evangelio, no solamente
pastorear una iglesia en el caso del pastor, no solamente tener el edificio en condiciones de la iglesia, no solamente ir a visitar enfermos, y podríamos seguir enumerando un montón de actividades. El discipulado, el enseñarles teórico y que guarden práctico, es una cosa muy indispensable, porque Jesús no quiere que se repita la vieja historia del pueblo de Israel. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice, los bueyes conocen el establo, el corral. Dice, pero es como decir, mi pueblo no me conoce. Y la forma de conocer a Jesús, conocer la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de reaccionar, la forma de enfrentar una situación, es conociendo sus enseñanzas, su vida, su historia, su proyecto, su mente, su corazón. Entonces, capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan, allá desterrado, vio la visión del Hijo de Dios, vio la visión de Jesús. En el capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 19, hasta el final, él ve dice, la imagen como del Hijo del Hombre, ¿no? Ve a ese Jesús que él había conocido, que había seguido durante 3 años y medio, ahora lo ve en una visión, ¿no? Se le es revelado en una visión allá en la isla de Patmos, y ve muchas cosas que antes no veía, cosas que reflejaban en esa imagen de Jesús. Pero cada detalle de esa visión de Juan que vio allá en la isla de Patmos tiene que ver con cada uno de los mensajes de las 7 iglesias allá de Asia Menor, que Jesús quería transmitirle un mensaje puntual, y lo vemos reflejado en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, ¿no? Pero a las 7 iglesias comienza Jesús transmitiendo el mismo mensaje. Y después le da el detalle puntual de lo que le quería decir a cada una. Pero comienza de la misma manera. Yo conozco tus obras. ¿Por qué resalta esta verdad? En primer lugar podríamos decir, bueno, porque Dios, Él es Dios, Jesús es Dios, y como ser Dios, es omnipresente. Quiere decir que está en todo sitio, en todo lugar. Entonces dice, yo conozco tus obras. Y en segundo lugar, podríamos decir que, bueno, según los versículos del capítulo 1, los versículos 12, 13 y el versículo 19, que dice, me volví y vi a ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, a Jesús. Y empieza a relatar, porque dice Dios, le dijo, escribe las cosas que ves. Entonces empiezan a relatar, Juan, lo que podría imaginarse de lo mejor de esta tierra, ¿no es cierto? Pero es una visión. Pero cada cosa que él empieza a relatar, cómo vio a Jesús en ese momento, repito, tenía que ver con cada mensaje de las iglesias. Entonces, en el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas, porque vio 7 estrellas en su mano derecha, 7 estrellas, el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro, que vio al Hijo del Hombre que andaba en medio de los candeleros de oro, los 7 candeleros de oro, dice, el misterio es este, las estrellas son los 7 ángeles de cada iglesia. Los 7 ángeles de la iglesia. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Entonces, por un lado, Jesús allá en Mateo le dice a los discípulos, ustedes vayan, hagan discípulos, bautícenlos, hagan discípulos, dice, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y ahora encontramos en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, que dice que Jesús andaba en medio de los 7 candeleros de oro. Entendemos por qué razón ahora, entendemos así,
¿Por qué Jesús le dijo a las 7 iglesias, yo conozco tus obras? No era un visitante, no era un extraño, no era un participante más en la escena de cada iglesia. Jesús andaba en medio de las 7 iglesias y a cada ángel de la iglesia él lo tenía en su mano derecha, cada uno de ellos. Ahora vamos a la iglesia de Tiatira. Vamos a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Tiatira era una ciudad política y culturalmente marginada. La historia cuenta de estas cosas, quizás no todo en la Biblia. La historia de Tiatira era una ciudad política y culturalmente marginada, cuya identidad dependía de su economía mediante gremios mercantiles dedicados a la metalurgia y a las telas, a la fabricación de telas. Por eso por allá, en el libro de Hechos, capítulo 16, el versículo 14, cuando Pablo y sus compañeros van a la oración, van a un lugar donde se congregaban a orar algunas mujeres junto al río, encontramos a una tal Lidia, dice la Biblia, de Tiatira, que vivía en Filipos. La escena ocurre en la ciudad de Filipos. Vivía en Filipos y dice que era vendedora de púrpura. Hoy en día la púrpura es una cuestión médica, pero la púrpura era una tintura que se utilizaba para teñir telas, ¿no? Y como Tiatira, el fuerte de ello era la metalurgia y la fabricación de telas, la púrpura se creía que era una tintura muy cara, muy cara. Por eso hay comentaristas que creen que allá Lidia era una mujer potentada económicamente, ¿no? Ella era vendedora de púrpura, fabricaba esas tinturas, que no viene al caso ahora de qué productos los extraían, pero es muy interesante. Fabricaban la tintura, tenían la tela y esa tela eran vendida y eran muy cara, era muy codiciada en aquel tiempo. Dichos gremios de la metalúrgica y las telas celebraban fiestas periódicas en honor a sus divinidades protectoras. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene que ver con lo que menciona en el pasaje de Apocalipsis, que había en el versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñaba y seducía a los siervos de Dios, de la iglesia, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No está claro que esta profetisa sea miembro de la iglesia. Sí está claro que, porque puede ser una profetisa de las prácticas paganas que la ciudad de Tiatira practicaba, ¿no? El paganismo, la fornicación y el comer sacrificado a los ídolos era muy común porque se mataban muchos animales para sacrificar a esos ídolos, a esas divinidades protectoras de la ciudad de Tiatira. Entonces, la Biblia no aclara que sea esta profetisa una profetisa cristiana, pero sí que tenía influencia en la gente de la iglesia, la gente de los convertidos, que promovía la participación entonces a relaciones sexuales ilícitas y el consumo de alimentos sacrificados a los ídolos. Y ustedes recordarán que en el libro de los Hechos, en el capítulo 21 del libro de los Hechos, el versículo 25 dice lo siguiente: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, está hablando del judaísmo, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto ya había sido establecido en la iglesia, ya era un problema que había sido comunicado, era un problema que había sido planteado y fundamentado en la iglesia. Los cristianos gentiles convertidos tenían que ocuparse en esta cosa, no tanto en el judaísmo, no tanto en las leyes. Así que ellos la tenían claro. Sin embargo, esta mujer los influenciaba con sus nuevas
predicaciones y cosas que les traía, ¿no? Entonces los cristianos allá en Tiatira vivían en una ciudad corrupta y estas prácticas eran comunes en la sociedad. Había que poner fin a esto y Jesús toma la palabra y le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia, versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Ángel significa mensajero. Y el ángel debía transmitir este mensaje. No está claro puntualmente que el ángel sea el pastor de la iglesia. No lo dice. Podemos interpretar que, bueno, es el pastor de la iglesia. También podríamos interpretar que hay un mensajero puntual para cada iglesia. También podríamos interpretar que es un ángel de Dios puesto en cada iglesia. Lo importante es que había a este ángel que Dios llama, a este ángel que era el mensajero que tenía que transmitir palabra a la iglesia, palabra de Dios a la iglesia. Esta iglesia tenía que ser discipulada. Ellos debían tres cosas hacer. Primero, escuchar. Jesús dijo, enseñándole. Segundo, guardar. Jesús dijo, obedecer todas las cosas. Y tercero, dice acá, perseverar hasta que yo venga. Tres cosas fundamentales. En el versículo 19, Jesús comienza porque no es un protagonista más, porque no está ajeno a las actividades de la iglesia, porque Jesús se mueve entre medio de los candeleros de oro, porque Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no se va, Jesús no viene de visita, Jesús viene para quedarse en la iglesia. Entonces le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Conozco el amor, conozco la fe, el servicio, la paciencia, versículo 19, y que tus obras postreras son más que las primeras. Las fortalezas y debilidades de Tiatira son inversas, son distintas a las que vimos el miércoles pasado de la iglesia de Éfeso, donde Jesús les reclama la presencia del primer amor. Todo lo demás aparentemente estaba bien, aparentemente, pero carecían del primer amor, entonces todo lo demás no servía para nada. En este caso, dice, yo conozco tus obras y amor, o sea que eran distintas. La iglesia de Tiatira era fuerte en el amor y era evidenciado en las obras que hacía. Amor, fe, servicio, paciencia, y tus obras postreras, las actuales, hoy, son más que las primeras. O sea, habían crecido en todas esas cosas. Pero en el versículo 20 encontramos que la iglesia de Tiatira carecía de discernimiento y toleraba la herejía por medio de esta mujer que se decía llamar profetisa y los inculcaba a cometer cosas tremendas. Hay una de las imágenes que aparece en el capítulo 1 del Señor Jesús, que dice que de sus ojos eran como llama, versículo 14, sus ojos eran como llamas de fuego, eran como llamas de fuego, y le comienza, Jesús le recuerda esto en el versículo 18, dice, el que tiene ojos, dice ahora Juan, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Los pies semejantes al bronce bruñido hablan de un soldado en batalla, ¿no? Con los pies el Señor Jesús iría a pisotear a esta mujer y a todos los que la seguían, los que escuchaban sus palabras. Pero dice, ojos como llama de fuego. Es que con el fuego de los ojos de Jesús, Él escudriña la mente y el corazón, versículo 23. Dice, a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y daré a cada uno según sus obras. Yo soy, con ojos de llama de fuego, como que el fuego penetra en la mente y en el corazón de los hermanos, de la gente, de la iglesia, y ahí se mete, escudriña la mente y el corazón, lo más oculto que podemos decir, el rincón más escondido de nuestra mente y de nuestro corazón, Jesús
lo escudriña. Por eso no tenemos manera de ocultarnos de él. Si fuere, dijo el salmista, si fuere subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. O sea que no hay manera. Si en las estrellas, si hacemos nuestra habitación en la... No hay forma, no hay lugar en que podamos escondernos de Jesús. Por eso nos dice, yo conozco tus obras. Los ojos de Jesús distinguen, por un lado, a los creyentes que se dedicaban a escuchar esas doctrinas demoníacas de esta mujer. Por otro lado, también estaban los verdaderos cristianos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que habían escuchado, en las enseñanzas de Jesús. Y esto, hay otra iglesia, a los Gálatas, que tiene relación con esto, y quiero leer lo que dice en el capítulo 1, versículos 6 al 8, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Ahí estaba esta mujer, esa falsamente llamada profetisa, Jezabel. Algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es severo esto. Y miren lo que dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ser anatema significa estar bajo maldición. No hay manera. Y si hay alguna manera que es transgiversada la palabra de Dios en el oído de la gente y en el corazón de la gente y en la práctica de la gente, dice: ese que predicó tal evangelio sea anatema, sea maldito por Dios. Entonces, y acá encontramos algunas cosas que tienen que ver con eso. A sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Pero también el fuego de los ojos de Jesús penetra en el corazón de los verdaderos cristianos, de los que son sinceros. Como dice el versículo 25, no, el versículo 24. A esta gente sincera le dice: no les impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esa era la carga, el mandato del Señor Jesús. Y en la versión NBI, la nueva versión internacional, dice: pero retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Retengan con firmeza, es con actitud, con prontitud, con energía. Reténganlo. ¿Por qué dice lo que ya tienen? En el versículo 19 y 24, 19 dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y servicio y paciencia, que tus obras postreras son más que la primera. Y el versículo 24 dice: pero vosotros, los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Eso ya lo tenían ese territorio ganado. Consérvenlo con firmeza. Peleen por eso, no dejen que se lo arrebaten. Como le dijo a Éfeso, el Señor Jesús le dijo: ninguno tome tu corona. No dejen que se arrebaten esa corona, reténganla con firmeza. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Esto es lo que significa preservar. Recuerden, ellos tenían que hacer tres cosas: escuchar, enseñándole; guardar, es obedecer todas las cosas; y preservar, que es hasta que yo venga. Retén lo que tienes hasta que yo venga, le dijo el Señor Jesús. Por eso encontramos que es tremendamente importante ser discipulado, para ser fortalecidos con poder en la voz del Espíritu Santo, para conocer la voluntad de Dios por medio de lo que Jesús dijo y ordenó, para ser edificados en su voluntad. Entonces, repetimos el principal mandato, o los principales mandatos del Señor Jesús que encontramos en esta historia de la iglesia de Tiatira. Repito: oír, aprender; guardar,
obedecer, retener, es ser perseverante, son las tres consignas o los tres mandatos principales que Jesús nos dijo a nosotros, como dice el final del versículo 24, no les impondré otra cosa. Ahí está centralizado el poder del discipulado. Jesús dijo, vayan, prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Las tres cosas. He aquí, yo vengo pronto, dijo. Viene a buscarnos. ¿A quién viene a buscar? A los que retenemos esa enseñanza hasta el fin. No permitamos que otro venga susurrando nuestros oídos con otras cosas. El Evangelio de Jesús es simple, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. No busquemos otra cosa. Todo lo demás que Dios quiso revelarnos está escrito en su palabra. No busquemos otra cosa que sustituya esto. No lo hagamos. Le dijo Dios a la iglesia de Tiatira, no te voy a imponer otra cosa, pero lo que tienes, reténlo. Cuidá al Señor Jesús en tu corazón. Cuidá su palabra en tu corazón. Y ponerla en práctica. Escuchar, ponerla en práctica y perseverar hasta la venida de Cristo y tendremos su recompensa. Que Dios te bendiga.